doctor, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cuánto tiempo? Bueno, ya no tendríamos que saludarlo, realmente ya no tendríamos que saludarlo. Mire, doctor, el doctor Robert Paulino es el gurú de las enfermedades tropicales y, lógicamente, cuando se trata de enfermedades infectocontagiosas, pues nosotros llamamos al doctor. Autoridad. Sí, es una autoridad y es una autoridad no lo dices nuestra. tú, lo decimos nosotros. Pero bueno, doctor, siempre asocian la autoridad con la edad, ¿eh? Cabe destacar que somos muy jóvenes sí, de este lado. Sí, Claro, realmente sí, pero yo creo que eso va cambiando. Sí, yo creo que eso va cambiando. Sí. De verdad que sí. Es esperanzador. La historia de esto, doctores, primero, ¿nos preocupamos por el anthrax? ¿No nos preocupamos por el anthrax? Yo creía que el anthrax era algo que se mandaba por correo. ¿No era así? No, lo que pasa es que nosotros asociamos anthrax con la experiencia de bioterrorismo. Exacto. Sí. Pero anthrax, anualmente en los Estados Unidos se reportan entre 4.000 y 5.000 casos de anthrax. O sea, es la infección por el Bacillus anthracis, que es la bacteria que lo causa. Ay, pero tiene un nombre bonito. Es muy frecuente. Es una bacteria que es zoonótica. Eso es importante saberlo. Es decir, que se transmite desde los animales hacia las personas. Es decir, que para poderse infectar, normalmente debemos estar en contacto con animales. Consumo. Puede ser por consumo, porque esté contaminada la carne, o por inhalación o tópica, cutánea. La mayoría de los casos que se reportan a nivel global son cutáneos. Porque son por rasgaduras que se dan en la piel, y esas rasgaduras pues desarrollan las manifestaciones de carbunco, que es como también se le llama la antracosis, que es la enfermedad causada por la bacteria. ¿Cualquier animal la tiene? Normalmente aquellos que son de pezuña, como las cabras, las vacas, los caballos, personas que trabajan en granjas y personas que trabajan en entornos rurales pueden estar en contacto con la bacteria. ¿Nos preocupamos nosotros aquí por los casos que hay descubiertos en los vecinos? Yo no creo que debemos de preocuparnos, o diagnosticados, pero debemos más bien de ocuparnos. Ajá. O sea, ante una situación de un brote, específicamente como lo han descrito ellos, porque la descripción es de un grupo de personas que estuvieron compartiendo un alimento, una carne, y que 2 personas de ellas fallecieron de manera aguda, de manera abrupta. O sea, una carne cocida. Una carne que probablemente no fue muy bien cocida. Que no fuera muy bien cocida. O sea, no tengo los datos del reporte epidemiológico, de cuáles eran las características de la carne, pero el anthrax, si se maneja bien la carne y se cuece bien la carne, no debe de provocar una enteritis necrótica, que es lo que causa la bacteria. Entonces seguimos con nuestra vida normal. Tenemos medicamentos para eso. Por supuesto, sí, el anthrax se trata con antibióticos y también... ¿Es letal? Es letal. Si no es tratado. Si no es tratado, es letal, sí. De hecho, el anthrax gastrointestinal tiene una mortalidad de hasta un 60%. Bien, wow. El anthrax cutáneo no tanto, es muy bajo porque es externo, y el anthrax inhalatorio o por inhalación, que es pulmonar, está asociado con un 20 a un 25% de mortalidad. O sea que sí es importante desde el punto de vista de la salud pública, pero lo que debemos es de ocuparnos ante cualquier brote que ocurra. Una cosa, la sintomatología de uno, del otro y del otro. Gracias, Ámbar. La que es cutánea va a ser una úlcera que aparece en la piel, que se pone necrótica, o sea, se pone negra. Okay. La parte pulmonar se caracteriza por una neumonitis, es decir, una persona desarrolla manifestaciones de dificultad respiratoria rápida. Es importante saber que el anthrax produce una toxina que provoca síntomas rápidos. Es decir, que el periodo de incubación es muy corto. Dependiendo de la cantidad de bacterias que se ingiere, pues los síntomas pueden empezar entre 3 a 4 días después de haber ocurrido la ingesta o la inhalación. Entonces, ¿es una sintomatología abrupta o es una sintomatología paulatina? Es abrupta. Es muy abrupta. O sea, que para cuando yo pueda darme cuenta... Exactamente, usted ya... Estoy infectado. Exactamente. ¿Cuáles son los síntomas, Robert? En el caso de la inhalatoria, que era la que le mencionaba, con dificultad respiratoria, y en el caso gastrointestinal, inicia
inician primero con síntomas de náusea y vómitos, que son de proyectil rápido, pero acompañado por sangrado. Y obviamente, de nuevo, como la toxina lo que hace que provoca que el tejido se necrotice, se pudra, se muera, pues los síntomas de la gastrointestinal son muy peligrosos. Okay. Por lo tanto, no hay diarreas. Lo que tenemos es que Lo que hay es vómito. Y el vómito puede venir acompañado de sangre. Exactamente. Pero no es sangre por el esfuerzo. No. Sangre en de los órganos. O sea, sangre en que sale disparada. Sangre que sale disparada. Que no va a estar digerida, o sea, que va a ser roja titilante. Ok. Bueno, ya usted... ¿Y a qué médico? Higiene, ¿A dónde se va? Se cuando va usted tenga a síntomas. Primera emergencia que usted encuentra. Huyendo. No espere a que el doctor suyo que está en Punta Cana le diga le coge el teléfono. dónde va a coger. No, usted se va para la emergencia y se termina. Y usted habla con el doctor Y usted allá. habla con el que está en la emergencia, que el de la emergencia va a saber qué va a hacer con usted. Ok. No se debe de quedar en casa. No debe quedarse en casa. No venga a usar lo que le recomendaron o lo que la vecina Que le un dijo. primo me Espero que no le dé dijo tiempo para eso. Que no le dé tiempo. Sí, yo creo Bueno, que mire, doctor, sale una noticia de... Hay dos cosas. Una es de un nuevo medicamento, un nuevo fármaco para el tratamiento del VIH. Y la otra es esta noticia de que, si bien es cierto que han disminuido los casos, no es menos cierto que no está tan a la vista la erradicación. Sí. Pregunto. ¿No es un eufemismo hablar de erradicación del virus del VIH? No. No lo es. No lo es. ¿Se puede erradicar? Sí, porque Sí. la transmisión del VIH es estrictamente de humano a humano. Por ejemplo, nosotros no podemos hablar de erradicar el dengue. Es incorrecto. Ok. Porque el dengue, a pesar de que en República Dominicana se transmite de persona a persona, hay otros lugares del mundo donde el dengue tiene un ciclo animal. Bien, o sea, hay monos que se pueden infectar y no podemos controlar a esas poblaciones animales salvajes, y por esa razón no se puede hablar. Fundamentalmente, cuando nosotros hablamos de erradicación en cualquier enfermedad, es porque la transmisión es estrictamente humana. El polio se puede erradicar, por ejemplo. Bien, la influenza no se puede erradicar. ¿Por qué? Porque sabemos que hay influencias que pueden, exactamente, que pueden estar en otros lugares. Diablo, usted sí sabe, doctor. Diablo, doctor, pero usted sí sabe. A su corta edad. Y uno se, a su corta edad. La aclaración. A su corta edad. No, y qué bueno que lo planteas. Qué bueno que lo planteas, porque eso permite que uno pueda establecer la diferencia entre un término y el otro. No, porque cuando yo leí la información... Claro, no, y ustedes que comunican, enviar la información correcta, que yo lo he escuchado mucho. Vamos a erradicar el dengue. No se va a erradicar. El dengue no se erradica. Se erradican solo las enfermedades que se transmiten entre humanos. Pregunta, Robert. Este medicamento que yo le he estado dando seguimiento, que es bastante esperanzador, y quienes los han usado se ha visto que literalmente se han curado. ¿Es prometedor, no es prometedor? Tiene muchos años investigándose, tiene muchos años el proceso. Explícanos un poco qué va a es llegar lo que rápido hace. aquí, va a tardar mucho en llegar. Nosotros, justamente, me gustó mucho que el preámbulo de mi visita hoy estuvo Anina hablando acerca de la historia, porque eso no es casual, doctor. Eso no es casual. No, yo sé que este programa hace la tarea. Calculado. Julio es el mes en el que se describieron los primeros casos de VIH en el mundo, en Estados Unidos, en Los Ángeles y en Nueva York. Aunque el día se conmemora en diciembre. Exacto. Sí, porque en diciembre es el día de la lucha contra. Pero el momento en el que la ciencia se enteró que había un virus nuevo que podía causar enfermedad en personas jóvenes fue en julio justamente. De hecho, el 28 de julio del 1981. Quiere decir que tenemos 43 años de pandemia, porque es una pandemia, porque es global. Entonces, desde ese momento para acá, lo que hemos ido viendo es cuáles son las múltiples estrategias que pueden existir para poder erradicar al VIH. Bueno, no existe una. No hemos podido determinar que una sola puede funcionar. El éxito fundamental de cualquier lucha, de cualquier evento de salud,
en enfermedades infecciosas es poder tener una vacuna. Pero la vacuna Exacto. de VIH ha sido muy elusiva, no hemos podido. De hecho, antes de ayer salieron los resultados del último ensayo clínico de fase 3, fase 4, que falló. Sabíamos que iba a fallar, ya teníamos datos preliminares que sabíamos como comunidad científica que iba a fallar, pero ya salió el artículo como tal. Bien, lenacapavir, que es lo que el medicamento del cual tú refieres, Ámbar, es un medicamento que se identificó para ser utilizado en personas que viven con VIH, que tenían o que no respondían a los medicamentos que ya existen. Es decir, que se diseñó para la multidrogoresistencia, o sea, para los virus que eran multidrogoresistentes. Sin embargo, como ya no vemos tanto multidrogoresistencia, el lenacapavir, a pesar de haber sido aprobado, se quedó como un medicamento de arsenal. Bien, un medicamento que sabemos que existe, pero que no lo estamos utilizando. Pero que no lo usamos. Entonces, en los últimos años, desde el 2012 para acá, se ha estado tratando de ver cómo, ya que no tenemos una vacuna, cuáles estrategias de prevención nos pueden funcionar. Y sabemos que hay 2 estrategias de prevención fundamentales que funcionan. Una de ellas es la profilaxis post-exposición, la que ocurre después de que tú tienes... Espérese, doctor. ¿Qué es eso de profilaxis post-exposición? Aplatane, usted tiene un evento sexual de riesgo en el que 1, usted no utilizó condones. 2, usted fue violado. 3, usted fue abusado de cualquier razón o de una persona conocida o no conocida. Inmediatamente eso ocurre en las primeras 72 horas. Si se recibe tratamiento antirretroviral durante 28 días, esa persona no va a desarrollar la infección por VIH. Bien, y eso es muy importante. ¿Es pediátrico ese medicamento? Ese medicamento. Y hago la pregunta a partir del caso de estos pastores que abusaron de estas niñas. Sí. Uno de estos pastores contagiado con VIH. Sí, ¿Es pediátrico? Si se hubiesen dado cuenta inmediatamente en el momento en el que pasó la denuncia vino mucho tiempo después. Exactamente, sí hubiese funcionado sin ningún problema. Y sí lo tenemos en formato pediátrico. Okay. Sí. Y la otra estrategia es la prevención previa a la exposición. O PrEP, que es como se le llama. La PrEP es cuando se utiliza un medicamento que puede frenar la entrada del virus a la célula y hace que tú no te infectes. Entonces, en PrEP tenemos PrEP, que es oral, o sea, por pastillas, que la tenemos disponible en República Dominicana desde el 2017, y toda persona que es sexualmente activo o sexualmente activa que considera que los condones no son necesariamente una estrategia de prevención para el VIH, pueden utilizarlo sin ningún problema. Se toma todos los días y no importa que tú tengas relaciones sexuales con una persona con VIH, no te vas a infectar con VIH. Eso funciona en el 99.9% de los casos. Pero es un medicamento de uso continuo. Es entonces, de uso continuo y es diario. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Que muchas de las personas jóvenes que son sexualmente activas, que usan PrEP oral, no duraban tanto tiempo utilizando la pastilla porque se cansan de beber una pastilla todos los días o se les olvidaba en algunos casos. Bueno, pues entonces ahí surge el lenacapavir. Y el lenacapavir, los investigadores dijeron, bueno, pues vamos a utilizar este medicamento que es inyectable, que puede durar en la sangre de la persona muchísimo tiempo, a ver cómo eso funciona en personas para prevenir la infección. Y que descubrieron en el ensayo de Purpose, que fue el estudio que salió en el que demuestra que el medicamento funciona, que cuando se administra cada 6 meses, durante esos 6 meses, aunque una persona tenga relaciones sexuales con VIH, no se va a infectar. Una pregunta, doctor. Visto que hoy día el VIH no es una enfermedad letal, ¿no hace eso que los pacientes bajen la guardia? Sí. Hemos llegado a la época de la conformidad con el VIH. De hecho, no solamente desde el punto de vista de los pacientes, también de los tomadores de decisiones y los políticos. Wow. Ya el VIH no es parte de la agenda de discusión. No. Entonces, como no es parte de la discusión ni de la agenda... Porque está controlado. Porque está controlado y porque y ya hay tú una no ves, confianza. Claro, ya tú no ves ese drama
que veíamos en los 90 de personas cercanas a ti que se morían. Bien. Lo más cercano que nosotros tenemos para comparar esto es lo que pasa con COVID. Sí. O sea, en inicio, COVID exacto. generó un desconcierto a todos los niveles. Sin no sabemos embargo, cómo es que esto se trata, no sabemos hasta dónde esto puede extenderse. Sin embargo, pero hoy en día, cuando aparecen nuevos casos de COVID, ya la gente está más calmada y el propio paciente está más calmado, lo que hace que entre en un descuido. Sí. Y además que ocurrieron en épocas distintas. En los 90, en los 80 no teníamos el desarrollo científico que tenemos el día de hoy. Por supuesto. Las personas que eran diagnosticadas con SIDA en el 80 se morían. Porque no teníamos pruebas, el diagnóstico no se empezó a hacer de manera universal hasta el 87. 7 años después. Exactamente. Oh, wow. Imagínense ustedes, y no tuvimos medicamentos eficaces y seguros hasta el 92. Por muchísimo tiempo. Quiere decir que hubo una década que se perdió. Más, si ustedes lo ven y lo traemos a la isla, solamente en el 2003 fue cuando República Dominicana empezó a distribuir antirretrovirales. Eso es reciente. En el 2003. Entonces, muy reciente, 20 entonces, años. todo ese estigma y esa discriminación que estuvo alrededor de la enfermedad en muchos de nuestros países duró 2 décadas. Bien, o sea, estamos hablando de una deuda política y social hacia una epidemia. Con COVID eso no ocurrió. O sea, nosotros tuvimos la oportunidad de poder desarrollar una vacuna en tiempo récord. En VIH, la primera vacuna que se empezó a utilizar fue en el 2007. Quiere decir que pasaron dos décadas de mutaciones que el virus fue cambiando durante todo ese tiempo, adecuándose, mutando como mismo COVID, pero versión mayúscula, versión universal. Y obviamente eso ha generado que muchas de las vacunas que nosotros tenemos disponibles no vayan a funcionar porque el virus es tan diverso que tendríamos que tener una vacuna para cada persona. Para cada persona. Exactamente. Entonces, por esa razón, no hemos logrado entrar en la línea hacia primero la eliminación y luego la erradicación. Hay muchos países, la meta es que para el 2030 podamos eliminar la transmisión del VIH. Y yo creo que ¿Pero eso es ahorita? Claro, yo creo que con el lenacapavir... ¿Y nuestro país está incluido en esa proyección? Todos los países en esa aspiración está incluido nuestro país. Todos los países signatarios. Y eso es un tema de compromisos de acuerdos internacionales. Elena Capavir va a ser de libre venta, recomendado. Todavía no está libre, no está el genérico y probablemente va a durar 1 año para que podamos tener un genérico. Yo creo que nosotros vamos a ver algo antes, que es el cabotegravir, que es un medicamento también inyectable, que ya probablemente a final de este año va a ser liberada la patente. Hay una pregunta. Y que probablemente lo vamos a tener el año que viene. A propósito de la patente, profe, los alumnos del doctor, el doctor se va a retrasar un poquito, pero el doctor está educando aquí, que si ha incidido el negocio de las farmacéuticas para descubrir una vacuna para el VIH, porque hay estadísticas que dan cuenta de que una vacuna para VIH impediría que la industria farmacéutica deje de ganar $250 mil millones de aquí a 2050. Claro, pero es la industria farmacéutica la que produjo lenacapavir. Okay. Y es la misma industria farmacéutica que ha hecho que nosotros podamos controlar la enfermedad. O sea, los gobiernos, ninguno de los gobiernos tienen la infraestructura y los recursos para invertir para desarrollar una vacuna. O sea, la República Dominicana controló al COVID no porque creó una vacuna. Bueno, nosotros no creamos nada. Bueno, pero ahí voy. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, lo lógico sería que nosotros estableciésemos redes de colaboración internacional entre todos los países que se vaya financiando y que se vayan generando un fondo que asegure que la investigación y que sea independiente de la parte privada. Ah, no, pero ahí nosotros no estamos incluidos. No, pero eso no va a ocurrir. Es que aquí nosotros no investigamos nada, doctor. No solo nosotros, es que muchos de los países de América Latina tampoco tienen la capacidad para hacerlo. Entonces, al final del día, ¿qué tenemos? La vacuna y la eliminación del VIH no se ha logrado.
No porque no se han hecho los esfuerzos. El NIH ha financiado muchísimos proyectos de investigación para vacunas y el NIH es un centro de los Estados Unidos financiando cerca de $8 billones para investigar en VIH. 8 solamente billones. Yo no sé ni cómo se escribe eso, porque en Yo creo que Estados ni la Unidos calculadora. en inglés error, se la escribe calculadora. diferente. Significa que se han hecho los esfuerzos, pero el VIH no es COVID-19. Eso es un virus que se inserta en el núcleo de la célula de la persona que infecta. Es diferente. Estamos hablando de un virus que tiene un mecanismo de replicación, de multiplicación distinto al dengue, que es agudo. Usted no conoce a nadie que se haya pasado 2 años, 10 años con dengue. No lo va a escuchar. Entonces, ese mecanismo de acción que tiene el virus provoca que sea más retador y más difícil poder alcanzar algún día. Y si cambia y muta Gracias, constantemente, doctor. es más difícil. Váyase Así que es. sus estudiantes lo están esperando. Pero Sí, usted va y le sí. dice, también solo para mujeres. Vamos a hablar de VIH. Estaba dando una clase diferente. Gracias al doctor Robert Paulino, que ha Muchas estado gracias a acompañándonos y como de costumbre, una conversación sumamente interesante. Interesante. Nos vamos un momento a publicidad, pero además de interesante, es una conversación educativa. Esa Y es la nosotros tenemos que asumir responsabilidades y dentro de nuestras responsabilidades sociales está educar. Nos vamos a publicidad, ya volvemos.